esto porque sí es importante que ustedes conozcan cuáles son las partes de un proyecto de investigación, qué es lo que tiene que llevar. Así rápidamente lo vamos a ver. Y esto tiene que ver mucho con el informe que hacen cuando hacen sus prácticas. Es importante que sepan que todos esos lineamientos que están aquí es similar a los lineamientos que vamos a ver cuando estén en práctica. Entonces, el tema es partes de un proyecto de investigación. ¿Con qué empezamos? Empezamos con el título, ¿sí? El título dice, uno de los criterios que se usa es que máximo 30 palabras. O sea que no podemos pasarnos de 30 palabras para poner el título de una investigación. Y ahora, se preguntarán ustedes, ¿y por qué? ¿Por qué solo 30 palabras? Porque normalmente lo que decían antes, que no pasara más de 3 líneas. Bueno, antes porque las medidas de las máquinas eran estándar. No sé si vieron ustedes alguna vez aquellas máquinas de escribir manuales, ¿va? Entonces, obviamente, el tamaño de letra es lo mismo, no cambia demasiado. Entonces decían que 3 líneas, suficiente, que no pase más de 3 líneas. Entonces, era una medida estándar. Pero, ahora que usamos computadoras, si ustedes ponen las letras más pequeñas, pues obviamente menos espacio. Si ponen las letras más grandes, pues más espacio. Entonces, una referencia de 3 líneas no nos sirve. Entonces son 30 palabras máximo. Hay otras literaturas dicen no, se puede poner otros 35 o 40, pero en este caso, como EFA, que quede claro, son 30 palabras. Tenemos que ser concretos, concisos y explicativo general. ¿Qué es la palabra concreto? No vayan a decir que sea cemento, ¿ah? Una vez le pregunté a los nuevos, bueno, ustedes cuando eran nuevos, no fueron ustedes, fueron otros nuevos. ¿Qué es concreto? ¿Cemento me dijeron? No, en este caso concreto quiere decir a lo que usted va, lo que usted quiere decir, lo que usted quiere manifestar. Ser concreto quiere decir, voy a ir a decir o voy a hablar lo que es, lo que necesito decir, lo que tengo que decir, lo que tengo que escribir. Eso es ser concreto. Conciso, las menos palabras que pueda yo decir. ¿Sí? Así, para decir conciso, fíjese que yo les pongo un ejemplo. Bueno, no es hablar mal de las mujeres, pero es un ejemplo. No, respetamos mucho a las chicas, ¿verdad, muchachos? No es hablar mal de ellas. Es un ejemplo. Fíjense ustedes de que había una pareja, ¿va? Había una pareja que al hombre, como hombre normal, se le olvida todo. Se le había olvidado el cumpleaños de su esposa, imagínense, el gran clavo. Entonces cuando llegó su marido en la tarde, cuando llegó del trabajo y todo, como todo hombre inocente, sin saber nada, cansado de trabajar y todo, llega a su casa y sale la mujer enojadísima. Y llega el hombre, y eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros los hombres no podemos adivinar qué está pasando. Y empieza la mujer a decirle, mira, sí pues, porque vos no me querés, que no me amás, que no me tenés en cuenta, que no te recordás de uno, que, bueno, toda la cantaleta, va, muchachos. Ustedes imagínense el resto. Eso no es ser conciso. ¿Cómo debería ser conciso? A ver, si ya entendieron, ¿cómo debería ser conciso? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué debió decir la mujer para hacerlo más conciso? Y el hombre sin entender de qué estaba hablando, todo lo que había dicho.
A ver, ¿quién me puede decir a mí? ¿Qué es ser conciso? ¿Cómo debe ser? O tal vez las chicas nos pueden apoyar. Tendría que haber dicho que se le había olvidado la fecha de su cumpleaños y que por eso estaba enojada. Tan fácil, ¿verdad? Y nada, fíjate, se te olvidó mi cumpleaños, hoy es mi cumpleaños. Ese es ser conciso. Estamos. En términos comunes, cuando hablamos cuando hablamos así en términos comunes, darle vuelta a las cosas, ¿sí? No, hay que ser concisos, hay que ser directos, hay que ser claros en los títulos. Porque ahorita sí nos pusieron límites, solo con 30 palabras. ¿Sí? Solo 30 palabras. Aunque ustedes quieran ponerle más, mire, lo que yo quise hacer es esto, pero me salió esto, pero lo justifico con esto. Eso no se vale. ¿Sí? Eso no es válido. Aquí tiene que ser conciso a lo que es, concreto a lo que va, conciso, con pocas palabras, explicamos lo mismo. ¿Estamos claros? Es como decirle, los noticieros, ¿va? Empiezan a decir las cosas menos importantes antes para que al final dejen más importante, porque lo que ellos quieren es capturar la atención. No sé si se han dado cuenta ustedes, a veces dicen, ya encontramos la cura al cáncer. Chica, salen en las redes sociales, encontramos la cura al cáncer. Mire que el doctor no sé qué de tal país que recomendó tal cosa, que fue no sé cuánto y todo, para que decir que solo hay que comer chile para combatir el cáncer. Imagínense. Fueron a dar vuelta todo para llegar a una cosa que era solo decir que tal cosa es bueno para el cáncer. Es ser conciso. ¿Estamos claros, chicos? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Bueno, cuando se menciona cualquier organismo vivo, estamos hablando de organismos vivos, todo lo que... Hay 3 clasificaciones de organismos. ¿Cuáles son? ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son las 3? Hay que nos dice días. Son las 3 clasificaciones de los organismos vivos. Bióticos y abióticos. ¿Qué nos dice Estrada? Pues yo opino lo mismo que dijo Luis Carlos Lick. Los organismos dividen en 3. Yo no sé cómo ganaron biología. ¿Quién les dio biología? No me contesten. No aprendieron nada. Son 3, les dije que son 3. ¿Cuáles son? No. Todo organismo vivo está clasificado en 3. Todo organismo vivo está clasificado en 3. Los menos móviles, que serían las plantas. Los más ágiles, que serían los animales. Y los microorganismos. Son los 3. Entonces, cuando hablamos de que son organismos vivos, de esos 3, pueden ser plantas, animales o
Microorganismos. Cualquiera de los tres. Si yo menciono una planta, tengo que ponerle el nombre científico. Si menciono un animal, tengo que poner el nombre científico. Si tengo que decir una bacteria, tengo que poner el nombre científico. Un virus, el nombre científico. Estamos toda la vida. Por ejemplo, si yo pongo un título, evaluación de 3 métodos de siembra de tomate. ¿Cuál es el nombre científico de tomate? Solanum lycopersicum. Solano, lycopersicum, ¿seguros? Philip. Y de la papa. Solanum tuberosum. Ajá, me llega este payaso. Cabrón el payaso, ¿no? Eso es lo bueno. Muy bien. Ahora, como antes, supuestamente, cuando se acuerdan que le estaba hablando de las maquinitas de antes, no podíamos cambiar tipo de letra porque era el mismo tipo de letra. Entonces, ¿qué hacían? Cuando ponían el nombre científico solo se subrayaba. Eso era antes. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora se pone cursiva. Pero si nosotros mencionamos el nombre común, por ejemplo, si nosotros decimos cerdo, entonces entre paréntesis, ¿qué pongo? A ver. Suscrofa domesticus. Suscrofa domesticus, exacto. Entonces entre paréntesis, Suscrofa domesticus. Pero si yo no quiero poner cerdo, por ejemplo, el animal que produce los chicharrones es el Suscrofa domesticus. Entonces no lo voy a poner entre paréntesis porque no estoy mencionando el nombre común. Otra cosa, cuando estoy hablando solo de nombre científico, no puedo poner artículo, el, la, lo. Por ejemplo, el Suscrofa domesticus no es permitido. Solo voy a poner el chicharrón es producido por Suscrofa domesticus. Nada más. El no va cuando estoy utilizando nombre científico. ¿Cuál es el nombre científico del hombre? Homo sapiens. Homo sapiens. Pero hay unos que son Homo neanderthals todavía. No, ¿verdad? Había un alumno la vez pasada decía que sí, él creía mucho la teoría de que el hombre salió del mono. Y entonces yo dije, ¿por qué? Es que miren, pues si todos son feos se parecen mucho a los monos. Bueno, esa es la apariencia, no la genética, ¿no? Digo yo, pues, de repente sí es cierto lo que decía. Bueno, eso es en términos generales lo que es el título. Tenemos que poner nombre científico, ahí dice género y el epíteto específico, que es la especie. Eso ya lo saben ustedes. También tenemos que poner el inicial del autor. Por ejemplo, si hablamos de taxonomía vegetal, la mayoría de vegetales fue descubierto por Linneo. Entonces se le pone L. Y el año en que se hizo. Ahora, hay más cosas. Por ejemplo, como este es el título, pues tiene que ir completito, así como está. General, el género, el epíteto específico, el inicial del autor y el año en el título, porque es la primera vez que estoy mencionando al cerdo, ¿sí? O a la planta, o al pino, o a ciprés, es la primera vez. Entonces tiene que ir completo. Pero si lo vuelvo a mencionar dentro del documento, entonces el género solo se pone el inicial mayúscula y se menciona la especie. ¿Estamos claros? Por ejemplo, si yo vuelvo a mencionar cerdo dentro del documento, entonces ya no pongo Suscrofa domesticus, sino que solo pongo la S, domésticos.
¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Después del título viene la introducción. ¿Y qué es la introducción? Antecedentes, importancia, o también se incluye el propósito en forma general y la justificación, alcances que se le quiere obtener. Antecedentes, ¿qué se sabía antes? Así es sencillo. Antecedentes, ¿qué es? ¿Qué se sabía antes? ¿Qué sabíamos nosotros antes? ¿Sí? Sobre plantas, sobre frijol, por ejemplo. Ustedes deben saber todo sobre frijol anteriormente. Si ustedes quieren ver ataque de tortuguilla, ustedes tienen que saber de tortuguilla y el frijol. Y eso es es lo que va en antecedentes, ¿sí? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué voy a investigar yo el ataque de tortuguilla? De repente ya no es problema en la agricultura, de repente eso ya está controlado. Y yo haciéndome actividades por hacer eso, la verdad no tiene sentido. Entonces la importancia es ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué más? El propósito, ¿qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero descubrir con eso? Si yo estoy investigando frijol con tortuguilla, el ataque de tortuguilla en el frijol, bueno, tengo que ver qué es lo que quiero obtener. Controlar en forma natural en la tortuguilla, controlarlo con químico o hacer un manejo integrado de plagas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero? El propósito en forma general y la justificación. Ahora, muchas veces no sabemos, puchica, el propósito es lo mismo que justificación. Muchas veces nos enredamos ahí. Les voy a dar un chivo. Cuando hablamos de propósito, ¿qué información o qué nuevo conocimiento quiero yo alcanzar? Ese es el propósito, ¿sí? Y la justificación, ¿qué problemas voy a resolver? ¿Estamos? ¿Estamos? O sea, ¿el propósito qué es? El propósito que quiero obtener. ¿Qué información voy a obtener? ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos en biología? Había una información de conocimiento, ¿sí? Es una ciencia, se me fue la palabra. Pero existe la ciencia aplicada. ¿Cuál es la otra? Se me olvidó. Y la ciencia aplicada es cuando utilizamos esa información. ¿Cuál es la otra? ¿Se recordaron? ¿Cómo se llama esa ciencia? Ciencia pura, ¿va? Ahorita se me viene. La ciencia pura es lo que nosotros obtenemos, la información que tenemos. Ahora, la ciencia aplicada es cuando utilizamos esa información. ¿Estamos claros? Es lo mismo que pasa cuando hablamos de propósito y justificación. El propósito es ¿qué quiero yo alcanzar? ¿Qué información pura quiero tener? Y la justificación, ¿cuál va a ser la aplicabilidad? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué problemas va a resolver? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda ahí, chicos? Entonces todo eso va en la introducción. Después viene el marco teórico. Y el marco teórico hay dos, se divide en dos. El marco conceptual, ¿sí? Y hay otro, a ver si está en el otro lado, y el marco referencial. ¿Qué es el marco conceptual? El marco conceptual es la exposición narrativa sobre teorías existentes. Es narrar, por ejemplo, yo quiero investigar frijol y la tortuguilla, tengo que extraer información sobre el frijol y sobre la tortuguilla. Esas dos
es lo que me va a servir a mí para saber qué se sabe. De repente yo me voy a meter a hacer una investigación de que qué rato lo saben todos. El único que no sabía era yo. Entonces de nada sirve mi esfuerzo si ya se hicieron estudios sobre la tortuguilla y el frijol, y hay un montón de estudios ahí. Entonces, ¿para qué? Entonces simplemente voy a recabar esa información y yo ya sé cuál va a ser el resultado. Entonces no hay necesidad que yo venga y yo cambie algo que ya está hecho. Entonces me evito hacer todos los gastos, el costo de implementar una investigación. Entonces explica, dice que parte del problema, o sea que es la bibliografía investigada, solo debe información concentrarse en el tema. Si ustedes hablan de tortuguilla y frijol, obviamente se van a concentrar en tortuguilla y frijol. No van a hablar de mosaico, no van a hablar de nitrificantes, no van a hablar de fijación de nitrógeno de la raíz del frijol. Nada que ver. Hay que concentrarse en lo que se está investigando. Hay dos formas de utilizar la literatura. O sea que el marco teórico nosotros vamos a investigar lo que otros investigadores ya hicieron, ¿sí? Lo que otros ya trabajaron, lo que otros tienen información. Entonces, obviamente, yo voy a utilizar información existente, preexistente, o sea que es información de un autor más. Entonces, lo puedo sacar de dos formas. Uno, lo puedo utilizarlo literal o parafraseado, así se llama. Lo literal, ¿a qué se refiere lo literal? Tal como está escrito, así lo copio. ¿Sí? Con las comas, con todo lo que dice la frase, así lo voy a copiar. Eso significa literal. Pero también existe la otra forma de parafraseado. Y el parafraseado es agarrar la idea o el sentido de la frase y extraerlo, pero ya explicarlo con mis propias palabras. Pero la idea es del autor. El sentido del párrafo es del autor y eso se llama parafrasear, ¿sí? Y tenemos que mencionar el autor porque no es idea nuestra, no es de nosotros, porque si no le ponemos el autor, eso se llama plagio y el plagio es condenado por la ley de Guatemala. Sí, es condenado, entonces no es bueno. Si ustedes encuentran un informe de un cuate hace años se graduó y lo van a copiar literalmente para presentar su informe, en ese momento de repente no se da cuenta la terna, ustedes van a pasar tranquilamente, pero si alguien se da cuenta después que esto, lo que ustedes escribieron, es de otro autor, hay plagio. Y parece que tiene cárcel. Entonces es importante, si no es mi idea, mejor pongo de quién es, así como está el ejemplo. Aquí dice, según Lemus A, en el año 1985 planteó la importancia de la investigación agrícola en todo el mundo. ¿Quién dijo esto? Lemus A. Aunque yo estoy de acuerdo que también es importante la investigación, pero hay alguien que lo dijo antes, entonces tengo que mencionarlo. ¿Estamos? Eso es parafrasear. Solo estoy diciendo que él planteó la importancia, pero ¿cómo lo escribió? No lo sé. ¿Cómo fue escrito esa parte? No lo sé. Ahora viene la otra parte, literal. Cuando hablamos de literal hay que meterlo en comillas. ¿Sí? Dice, la selección natural es el mecanismo de evolución más conocida y efectiva en la adaptabilidad del ser vivo. Tucubal aquí era Tucubal. Pero hoy le vamos a poner Shikai 2021. Digamos, aquí se pone quién dijo esto, pues.
pero literalmente así como lo escribió él. La selección natural es el mecanismo de evolución más conocido y efectivo en la adaptabilidad del ser vivo. Muy bien. ¿Quién lo dijo? En este caso dijo Tucumán 2020, entre paréntesis. Y este Tucumán, ¿dónde va a aparecer su bibliografía? Va a aparecer al final del informe o del proyecto, en donde ya va a aparecer en qué año dijo eso, en qué página está, cómo se llamó el libro, en qué editorial es, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto tiene que estar enlazado con la bibliografía que vamos a poner. Marco referencial. ¿Qué es marco referencial? Información referencia al lugar donde se va a hacer la investigación. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo investigación aquí en la EFA, entonces tiene que ser los datos de la EFA, qué altura está, cuál es su precipitación pluvial, cuáles sus condiciones de humedad relativa, fotoperiodos que maneja, horas luz del día, etcétera, etcétera, etcétera. Características históricas, qué se ha hecho en la EFA de Sololá, cómo se ha trabajado en la EFA de Sololá, características geográficas, qué pendiente tiene, es muy pedregoso el suelo, qué tipo de suelo es franco o es arcilloso, es arenoso, características materiales de investigación, qué tipo de material estamos utilizando. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando nosotros semillas de papa loma, qué variedad es, etcétera, etcétera, etcétera. Características climáticas, todo lo que yo les dije, horas luz, humedad relativa, precipitación pluvial, altura sobre el nivel del mar, todo el marco referencial. Incluso se puede poner un mapa donde está ubicado, un mapa micro, un mapa macro. El mapa macro es en grandes extensiones y el mapa micro es cómo está dividido dentro de la institución, en este caso la escuela. Eso es marco referencial. ¿Por qué referencial? Porque me indica dónde lo hicimos. Porque bajo esas condiciones donde yo voy a hacer la investigación, y si voy a ir a Zacapa y quiero hacer lo mismo, Zacapa es una tierra más seca, es una tierra que no llueve mucho, la precipitación pluvial muy baja. Obviamente mi investigación no va a arrojar las mismas características. Por eso la importancia de poner la justificación. ¿Sí? Y la justificación me sirve a mí, la referencia, o sea que, marco referencial me indica a mí por qué, en dónde, en qué lugar está ubicada la investigación, y esa investigación se puede replicar en otro lado, siempre y cuando tenga las mismas condiciones. Si no tiene las mismas condiciones, obviamente mi resultado no va a ser el mismo. ¿Sí? Justificación. ¿Qué es justificación? Tiene que ir en justificación. El por qué se realiza la investigación. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la parte práctica que voy a resolver con esto? Ahí voy a encontrar el problema, ahí voy a plantear el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos? ¿Y qué es lo que quiero solucionar? ¿Cuál es la causa y el efecto? Dice, la causa es lo que da origen y el efecto es lo que nosotros podemos observar. Un ejemplo. A ustedes les da dolor de cabeza. Ese es el efecto. Pero ¿cuál fue la causa? Es que ayer chuparon. Esa es causa. Pero hoy tienen cruda. Es el efecto. Hoy sí entendieron, ¿va? Porque si no pongo ese tipo de ejemplos no me van a entender. Solo el payaso se ríe porque ha tenido experiencias propias, ¿verdad? No, pues eso es un santito, más no digamos eso aquí porque de repente ahí está papá escuchando hasta joven. Lo bueno que les cuentan, eso es lo más importante, que ustedes los escuchan, que así pasa, ¿va? Eso es lo bueno. Bueno, causa y efecto. Es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cuál es el problema?
¿Sí? Entonces, hay muchos términos que se utilizan porque causa y efecto, yo no tengo que conocer eso antes para poder plantear el problema. ¿Cuál es realmente el problema? Porque muchas veces no sabemos detectar cuál es el problema. Y ahora, ¿cómo planteo el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? El problema tiene que estar encerrado entre la causa y el efecto. Por ejemplo, dos carros se chocan en una esquina. Y después empiezan a la investigación y se dan cuenta que el semáforo rojo habilitó el verde antes. No estaba sincronizado bien el semáforo. O sea que habilitó el verde en un lado antes. No, ¿cómo es la cosa? O sea que habilitó primero el verde antes del tiempo. ¿Sí? Y provocó un accidente. Ahora, díganme ustedes, ¿dónde está? ¿Cuál es el problema? El choque. ¿Será que ese es el problema? Ese es el efecto. Es una parte del problema. Hubo choque, de repente hubo un muerto, se destruyó el vehículo. Parte del problema. Pero el problema sí, ¿cuál es? Mantenimiento. ¿Ah? No lo escuché, La Kevin. programación del semáforo. ¿Cuál fue la causa? Los problemas del semáforo. Los problemas del semáforo. O sea que no estaban sincronizados adecuadamente. Es una de las causas. Y el efecto, el accidente. Entonces, si se dan cuenta ustedes, en el problema hay dos partes, la causa y el efecto. Y eso forma el problema. ¿No? Ahora, ¿para qué nosotros entramos a investigar? ¿Por qué investigamos? Investigamos porque ya conocemos el efecto, pero muchas veces no conocemos la causa. Hubo un accidente, ¿qué problema? Hubo un accidente. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la causa? Entramos a investigar. Si se dan cuenta ustedes, el problema está formado por dos, causa y efecto. Pero muchas veces sabemos el efecto, pero no sabemos las causas. ¿Sí? Y puede darse al revés. A veces sabemos las causas, pero aún no sabemos el efecto. Entonces las investigaciones tienen que ir en ambos lados, puede ser. Ahora, podría ser que ustedes me preguntan, ¿y cómo se daría eso si ya sabemos la causa, pero no sabemos el efecto? El coronavirus, por ejemplo. Nosotros sabíamos que existía un coronavirus que provoca infección. ¿Sí? Pero ahora el problema, ya sabemos la causa, que es un virus. El efecto desconocíamos cómo era que atacaba, cuáles eran los síntomas generales, cómo tratar a un individuo con coronavirus, o no teníamos medicamentos. Muchos decían que era bueno tomar guaro. Ahí sí todos se rieron. Otros decían que era bueno tomar té de canela, de no sé qué más cosas. Otros decían que hay que tomar ibuprofeno. Miren, sabíamos la causa, que era un virus, pero todavía no sabíamos el efecto.
Entonces, ¿cómo iba a ser nuestra investigación? Investigar cuál va a ser el efecto. ¿Alguna duda? Objetivos. Después planteamos los objetivos. Los objetivos hay generales y específicos. ¿Sí? Hay generales y específicos. Los generales, obviamente, es lo que yo quiero alcanzar. Después vamos a ver con ustedes un detalle más amplio para ver cómo deberíamos hacer para generar el objetivo adecuadamente. Primero, los objetivos es lo que nosotros queremos alcanzar. ¿Qué queremos alcanzar? Queremos resolver el problema. Ese es nuestro caso. ¿Pero cuál problema? Entonces, primero tenemos que plantear bien el problema. Si no, estamos perdidos. Los objetivos va a ir para solucionar ese problema. ¿Sí? Y los específicos son todas las actividades o las cosas que nosotros vamos a hacer para alcanzar el objetivo general. O sea que los específicos son parte o son subparte del objetivo general. ¿Sí? Normalmente nos exige mínimo unos 3 objetivos específicos, porque tenemos que hacer 3 cosas para alcanzar un objetivo general. Por ejemplo, yo quiero encontrar la cura del coronavirus. Es mi objetivo general. Pero ¿cómo voy a alcanzar eso, la cura del coronavirus? Bueno, primero tengo que conocer la debilidad del virus. Se me ocurre. Conocer la debilidad del virus. O en qué ambiente es adaptable el virus. Otro puede ser a qué es débil el virus o qué cosa mata al virus. Bueno, imagínense ustedes, ya voy tres subactividades de la actividad principal que sería mi objetivo general. Pero tiene que ir encaminado a mi objetivo general. ¿Sí? Por ejemplo, si mi objetivo es buscar la cura al coronavirus y después mi objetivo específico va a ser, no sé, estudiar las vacunas del virus. Una cosa no tiene que ver con la otra, porque la vacuna es preventiva. Yo lo que estoy buscando es curación. Entonces tiene que ser curativo. Entonces, bueno, les hablo de esto, pues, también es importante saber, pero como ejemplo para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Así es como se plantean los grupos. Viene la hipótesis. Importantísimo la hipótesis. Ahora me preguntan a mí, ¿esta es la hipótesis que nosotros planteamos en los análisis? No. Esa es diferente. Lo que planteamos nosotros en la ANDEVA es hipótesis de ANDEVA. Esta es otra hipótesis. ¿Estamos claros? O sea que la hipótesis de ANDEVA, si recuerdan ustedes, hipótesis nula, hipótesis alternativa, eso es para el análisis. Pero esta es la hipótesis descriptiva. Descripción de la posible explicación del problema o solución. Ya nosotros, en base a lo que nosotros sabemos de lo que es el marco teórico, yo puedo decir, bueno, yo puedo predecir, miren, la cura del virus es un antibiótico de tal cosa. ¿Sí? Para controlar, por ejemplo, el tizón en papa es necesario utilizar un fungicida en base de cobre. Ese es uno de los ejemplos que tenemos aquí. Bueno, esa es mi hipótesis. Yo sé que el cobre mata al tizón, bueno, según las investigaciones anteriores. Y como yo estoy buscando una cura al tizón en este caso, entonces yo tengo mi hipótesis que cualquier fungicida en base de cobre puedo utilizar para controlar el tizón. Es mi hipótesis. Ahora,
¿Qué viene? Viene la metodología. La metodología no es más que la experimentación. ¿Sí? Proceso a utilizar en la experimentación. La metodología. ¿Qué es la metodología? Es lo que nosotros hicimos ustedes en el campo. ¿Qué hicimos? Primero, tuvimos que preparar el suelo, tuvimos que limpiar, estaba muy enmontado, ¿se recuerdan, va? Fuimos a quitar todas las malezas que había ahí. Esa vez se mojaron, unos se enfermaron, según me contaron, etcétera, etcétera. No pudimos terminar un fin de semana, regresamos la otra. Y miren, esa es la metodología. Y una cosa, quede claro, es esto. Ese proceso a utilizar en la experimentación hay una herramienta muy útil para hacerlo, que es el cronograma de actividades. Grábense bien lo que les estoy diciendo. El cronograma de actividades es la herramienta que nos controla a nosotros la experimentación. ¿Y qué es el cronograma de actividades? Es el que lleva las fechas y lugar donde se realiza cada actividad. ¿Sí? Entonces, la experimentación está regida por un cronograma de actividades. O sea que la herramienta más utilizada para la experimentación, para organizar la experimentación, es el cronograma de actividades. Si yo les pregunto a ustedes dónde debe ir un cronograma de actividades, es la experimentación. Y la experimentación acá se llama metodología. Y una metodología viene de la palabra método. ¿Y el método qué es? ¿Se recuerdan cuando hablamos en biología? Es el camino más corto para llegar a la verdad. ¿Sí? Entonces es método. Y ese método, entonces la metodología encierra el método. Y el método es parte de la experimentación. Y la experimentación, ¿qué herramienta usa para hacerlo bien? Es el cronograma de actividades. ¿Por qué? Porque va fecha, lugar de donde se realizan las actividades. Y viene la bibliografía. Por supuesto, no nos vamos a entrar muy de lleno a esto. En un informe y un proyecto de estos se utiliza los normas IICA. ¿Sí? Normas IICA. Muchos me dicen, ¿y por qué no usamos APA? Las normas APA solo está adaptado al Office, ¿sí? Eso es creado por el Office. Tiene otros criterios que son internacionales, pero cuando se trata de informes técnicos, así como estos, se usa la bibliografía con normas IICA. Ahí nos establece cómo tiene que ir el apellido del autor, cómo tiene que ir el año, cómo tiene que ir la página, si es en un libro o es en una página de internet, cómo tiene que utilizarse. Ahí en esas normas aparece todo. Sería bueno que lo revisaran también. Y vienen los anexos, donde van las figuras y cuadros. Ahora, la pregunta sería, ¿qué figuras y cuadros voy a poner yo en los anexos? En los anexos pongo la figura y los cuadros de lo que no es tan relevante en el estudio. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cuando hicimos el ensayo, del ensayo en blanco? ¿Se recuerdan de esa actividad que hicimos? ¿Sí? Les di un montón de números, ¿vamos? Y después ustedes fueron organizándolo, uniéndolo de metro en metro a criterio de ustedes. Bueno. ¿Qué información voy a poner yo en mi discusión de resultados cuando hablemos de informe? Es muy informe. ¿Qué es lo que voy a poner? Es el resultado que yo saqué. Miren, esto tiene así como salieron de ustedes, que son 225% de coeficiente de variación. Eso es lo que a mí me interesa en la discusión de resultados. Ahora, ¿cómo hicieron todo el cálculo? ¿Cómo llegaron a esto? Todos los datos que ustedes utilizaron. Bueno, eso sirve como soporte de lo que ustedes dijeron, pero no va a ir en el cuerpo del informe, eso va en anexo. ¿Sí?
Pero ese anexo tiene que ser citado dentro del informe. Tiene que ser citado. Por ejemplo, yo quiero poner, se establecieron las medidas según los metros cuadrados del ensayo tal. Ver anexo 1. Para que vean cómo quedó el cuadro. Se unieron de 2 metros, el área de 2 metros, y se obtuvo un promedio de tanto. Ver anexo 2, ahí están los cuadros, los datos de anexo 2. Y así vamos a ir colocando. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Los cuadros, por eso en los informes nunca van tablas, solo cuadros. Y miren cómo va. Por ejemplo, aquí está un poquito corrido. Los cuadros, el título va arriba y enumerado. Por ejemplo, aquí, cuadro 1, descripción de los resultados de la variable respuesta. ¿Sí? El encabezado va en estas 2 líneas. Esto está mal, chicos. Está corrido. Esta línea que está aquí arriba va arriba. Y esta que está aquí abajo va debajo de la descripción, del encabezado. O sea, que el encabezado tiene que estar dentro de 2 líneas horizontales. Miren, no hay líneas para abajo. Y viene el detalle y cierra una línea el detalle. ¿Sí? Esto está corrido. Por favor, aquí abajo va la descripción y en este caso kilogramos. El encabezado va en estas 2 líneas y el detalle va acá. Si es de un autor distinto a nosotros, pues aquí va el autor. En este caso, Rojas 1990. Y las figuras es diferente. El título va abajo, así como está esto que aquí. El título, preparación de suelo para siembra. El título va abajo y se pone figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. ¿Qué va en figuras? Va a fotografías así como esto, va a gráficas, por ejemplo, la gráfica de pastel o de barras, también fotografías, eso va ahí. Y anexo, también cuadros y figuras que amplían la explicación del informe. ¿Sí? O sea que los cuadros y figuras nos sirven para ampliar un poquito la información. Sí, por ejemplo, la aplicación del fertilizante en el suelo se realizó en forma mecánica. Ver anexo 1. Entonces ahí va a aparecer una foto cómo se hizo esa forma mecánica. Se realizó una encuesta. Ver anexo 2. ¿Cómo fue la encuesta? Incluso podemos poner una imagen de la encuesta. ¿Sí? Entonces ahí solo se pone anexo 1. Aplicación de fertilizante en forma mecánica. Es cuando nosotros ponemos los títulos, así como esto. Anexo 1. Aplicación de fertilizante en forma mecánica y va la imagen. Anexo 2. Forma de encuesta. Va la imagen. ¿Estamos? La imagen no debe ser tan grande ni tan chiquita. Debe ser con un tamaño normal. Bueno, esto lo hicimos así rápidamente porque ya el siguiente año, primeramente Dios, los vamos a ver, vamos a ver a más detalle cómo hacer la redacción de esto en los módulos que vamos a hacer. Entonces, fíjense ustedes que a partir de este momento, créanme, habían 3 exámenes cortos que tenía que hacer con ustedes. Y no los hice porque me desanimé de hacerlo. Pero sí hay que hacer una, porque no hay de otra. Entonces tenemos un examen corto ahorita colgado al educar. Y ahí voy a determinar si realmente pasan el curso o no saben nada. ¿Sí? Es un examen corto de 8 preguntitas muy generales de todo el curso, incluso desde ahorita. Entonces, en este momento ya está activada. Revísenlo si lo tienen ahí. ¿Sí? Entonces, tienen
20 minutos exactos para responder ese examen. Por favor, háganlo solos, porque yo necesito saber si realmente saben o no saben de investigación. Ese test me va a decir a mí qué tanto saben o no saben nada. ¿Estamos claros? ¿Lo encontraron? Revisen, están que educar. ¿Se lo encontraron? Sí, Lick. Bueno, háganlo pues, concéntrense y háganlo. Por favor. Son preguntas muy generales y muy fáciles. Eso es con la idea de apoyarlos. Así que los dejo trabajar. Según el Ministerio de Educación aquí en Guatemala, dice que un minuto y medio por pregunta. O sea que estamos hablando de 12 minutos. Pero ahí los dejé 20 minutos para que, como es selección múltiple, solo tienen que contestar. Y es todo, es tan fácil. Así que los dejo, cualquier cosa me pueden mandar a mi WhatsApp y los que aún no han mandado su carta me lo pueden hacer y ahí estoy a la orden cualquier cosa. Los dejo que se concentren. Buena tarde. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, Lick. Nos vemos, Lick. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, Lick.
es que uno tiene que ser más importante que el otro, ¿sí? Entonces, la parcela, para hacer parcelas divididas, es que uno tiene que ser más importante que el otro, ¿sí? Entonces, las parcelas divididas es práctico y es recomendable hacerlo solo en bifactoriales, porque uno es más importante y el otro es menos importante. En cambio, en trifactorial no. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el más importante, el intermedio o el menos importante? Entonces ya sería una 3 clasificaciones y eso no es válido. ¿A quién
Thank you.